Hola, ¿pero que aún sigues aquí? Pues entonces échate a la marcha. Ah, ¿que eres nuevo? Bueno, pues ¿qué haces que no empiezas por el primer episodio? Esto es un podcast de culto, donde antes éramos 4 físicos viejunos y ahora somos 5, y donde hablamos de lo que nos da la gana, de ciencia, de cine, de arte, de libros, de romanos, incluso de la casa. Bueno, eso lo haremos algún día. De modo que ya sabes, si ya eres fan, relájate y disfruta, pero si acabas de llegar y te quedas, pues ya sabes, tú mismo. Llegado el señor mojón, pequeño es también marrón. Cuando en el baño estés saldrá, aprieta el culo y lo verás. Obsequio de tu interior que canta el son de Jaudito. Que amor tan puro y visceral es caca, es lo normal. Quiero empezar dándole las gracias a la organización por confiar en mí. Es el segundo año que me invitan para cerrar el evento, para hacer un resumen de todas las charlas que ha habido hasta ahora. Quiero decir que yo en principio no quise venir. El año pasado me lo pasé muy bien y no quería meter la pata esta segunda vez, pero me convencieron con 3 palabras. Me dijeron, trasplante de heces. Bueno, pues nada, habéis visto que hemos entrado con el hematocrítico, pues les vamos a darle como un homenaje al hematocrítico porque se nos murió hace poquísimo. Y el hematocrítico era conocido porque daba en TEDx Madrid, hacía el resumen de todo lo que se había hablado, de todas las charlas. Y justo tenemos hoy aquí una invitada que habló en el TEDx Madrid, que es Rosa del Campo, que es colega, amiga y sobre todo amiga, más que colega. y bueno, que aunque él hablaba de trasplante de heces, eso lo vamos a dejar por el final. Vamos a hablar más cosas de microbiota. Bueno, Rosa trabaja en el Hospital Ramón y Cajal y en el servicio de microbiología y es de formación médica y es doctora, medical doctor, eso que dicen los americanos. Bueno, pues bienvenida, Rosa. Nada, un placer acompañaros. La verdad es que estos podcasts yo ya los conocía porque como Vicente y Javes somos amigos de hace tiempo y nada, es un placer para mí estar aquí, compartir ciencia y un ratito. Invitada y fan. Eso está muy bien. Soy fan, Está muy sí. bien. A ver, yo diría, vamos a empezar, ¿por qué no nos cuentas como el cambio de paradigma que ha habido con los microbios? O sea, los microbios que se descubrieron en el siglo XVII y de ellos hemos tenido una percepción. ¿Y cómo ha cambiado esa percepción ahora? Pues ha cambiado mucho porque, claro, lo único que sabemos, lo único que nos ha interesado dentro de la clínica de los hospitales es lo que nos mata. Y lo que nos mata es muy urgente porque es algo urgente. O sea, lo que nos mata nos suele matar muy rápido, entonces tenemos que ir muy, muy deprisa. Hemos estudiado mucho todas las enfermedades infecciosas relacionadas con el humano, menos con los animales, que últimamente también nos interesan, pero cada vez menos. O sea, antes en la antigüedad no nos interesaban. Y ahora de repente nos hemos dado cuenta, gracias al avance de la tecnología, que estamos viviendo y conviviendo con muchos microorganismos a lo que hemos conocido como microbiota. Durante el COVID, si recordáis, pues mucho de lo que teníamos era lavarnos las manos, desinfectarnos, pues si estuviera el virus. Y bueno, pues mucha gente también teníamos el paradigma de que quizás quitarnos lo que nos protege, lo comensal, es una puerta de entrada para que entre otra cosa, ¿no? Cada vez más los estudios... ¿Te refieres al tipo de bacterias, las bacterias que tenemos en la piel y tal, eso ¿no? Eso es. O sea, quitarnos lo que tenemos, al fin y al cabo, es una barrera protectora. Y dejar una casa abierta, pues entran otras cosas. Siempre va a haber cosas en la piel, siempre. Lo tuyo o lo que está alrededor. Qué asco la piel. Esto es en referencia a un colega nuestro conocido. Es un chascarrillo nuestro. Pero bueno, un beso, Fernando Vaquero. Si nos oyes. Si nos escuchas. Ya te traeremos. Seguro que nos oye. Es un podcast de culto, ¿cómo no nos va a oír? Sí, oye, si lo traéis, me tendrá encantado. Y bueno, pues nada, eso, la verdad es que hemos de repente cambiado mucho el chip dentro de lo que es la microbiología clínica, que es la que estudia las infecciones del humano, a darnos cuenta de que realmente al revés, convivimos mucho más tiempo con los microorganismos y vemos la faceta beneficiosa. La microbiología de los alimentos nos enseña muchas cosas beneficiosas de la microbiología, pero claro, eso no lo hemos aplicado al ser humano y de repente nos hemos dado cuenta que sí, que también mucha de la salud que tenemos va codificada en esa microbiota que convive con nosotros.
Así que si tenemos el cambio de percepción, yo al menos tengo mucho cambio de percepción. ¿Qué te refieres con lo de la comida? ¿Los probióticos, los yogures? Claro, la comida de fermentados, o sea, o sea, la alimentación del ser humano se basa mucho en alimentos fermentados. Todos hemos, desde la antigüedad, pues el pan es un fermentado, las aceitunas, que mucha gente no lo sabe, el vino, la cerveza, cada uno tira para su palo. Mario es un fan del... Yo fermento en casa. Eso es. Ya voy a fermentar una hija. Yogur. Todo eso son fermentados y bueno, pues cada vez somos más conscientes de que nos da mucha salud, porque sí que es un cultivo de bacterias y realmente algo que tampoco conocíamos mucho. Nuestro sistema digestivo está muy preparado para recibir todos los días muchos microorganismos diferentes. O sea, es habitual que todos los días, bien con la alimentación, bien con la contaminación del ambiente, ingiramos un montón de microorganismos y es normal y no nos pasa nada. Porque hay un dato que la gente, yo creo que no conoce, la mayor parte de la gente no conoce, y es que tenemos casi tantas células, si no más, de bacterias en nuestro cuerpo que las propias humanas. Sí. Se podríamos llamar Más. humanas. Bueno, depende si ha sido el váter o no. Hay estimaciones que llegan hasta 10 veces más. ¿Eso es cierto? Sí, esto ha cambiado mucho. Al principio decían hasta 10 veces más, hasta no sé cuántas más, y ahora pues se está regulando. También vemos que hay gente con diferente biomasa intestinal, que también es importante. Y eso, si vas al baño, pues pierdes un montón, pero la bacteria en sí cada 20 minutos se duplica. O sea, exacto. Realmente La recuperas rápido. No pasa nada, recuperas no rápido. pasa nada. Para la cena ya estás recuperado. Pues, Rosa, una curiosidad, porque cuando hablamos todos estos microorganismos que entran a través de nuestra boca, muchos de ellos, ¿no?, a nuestro sistema digestivo, ¿cómo, o sea, ha tenido algún efecto esas épocas en las que ha habido un exceso de higiene o esa gente que es tan propensa a mantenerse tan aislado de todos los microorganismos, de cualquier tipo de suciedad, entre comillas, ¿no? Que eso también de es hecho, una barrera. es algo que también cada vez somos más conscientes. Cuando hacemos estudios epidemiológicos nos damos cuenta que vivir en el campo protege de tener asma. Eso quiere decir que el estar en contacto con microorganismos es saludable, ¿no? Por ejemplo, se hace mucha referencia a los pueblos americanos, los Amis, que no tienen contacto y que no están tan limpios y que están siempre, digamos, pues como vivíamos tradicionalmente. Ellos casi no tienen enfermedades de las modernas. Pues asma, alergias, todo esto sí que hay una relación clara con estar en contacto con microorganismos. Cada vez lo tenemos más claro. Sí. Yo me acuerdo cuando llegué a Madrid a estudiar la carrera con 18 años, que de repente me encontré en la altísima proporción de gente con alergias y con todo que había en mi clase, que eran de aquí de Madrid, que no tenía ya la concepción de que en el Bierzo fuésemos tantos, y yo creo que tiene que ver con eso. Bueno, en mi generación la verdad es que había pocas alergias. Yo no conocía, nunca había conocido ningún alérgico, pero en mi generación comíamos tierra. Sí, estamos con los palitos, con los gusanos, ¿no? Todo el día. Sí, y es verdad. Bueno, yo al menos he tenido lombrices de pequeño. O sea, todos eso hemos tenido, claro, todos. pero ahora Es ya es muy normal raro. tenerlo. No, sigue ocurriendo. Sí, vuelven a salir, sí. Es que pues tener niños pequeños. Sí, es una cosa normal, igual que los piojos. Es normal tenerla porque se refiere a frecuencia de la población y es normal tenerlos durante niños. De hecho, había leído un estudio que hubo en Alemania, por ejemplo, que separaban en niños de ciudad, niños de campo y niños de granja. Eso es. Y el cambio radical eran los niños de granja. O sea, es el convivir con los animales. Eso es lo que es radical. Y hay muchos estudios también con mascotas. Sí. En relación a mascotas hay muchos estudios que previene, o sea, baja la probabilidad de tener alergias si tienes mascota. Entonces, ¿podemos hablar de microbiomas familiares en lugar de individuales? Sí, sí que existe un microbioma individual. De hecho, es una de las características de ese microbioma, es dependiente de la persona, pero evidentemente hay interacción entre los microbiomas de una misma familia y al fin y al cabo siempre el recién nacido pues va heredando de lo que tiene en el ambiente. Con lo cual sí que hay una, digamos, agrupación por familias, sí, evidentemente. ¿Y tú crees que se podría llegar a identificar a los individuos por la microbiota? Sí, los forenses ya lo proponen, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Los CSIs. Los CSIs. El CSI. A ver, yo tengo algunos amigos, algunos conocidos en forense, en criminología, y miran el microbioma del suelo para saber si han movido los cadáveres. O sea, miran el microbioma del suelo donde han encontrado el cadáver y el microbioma de la tierra que tienen en las uñas. No estamos dando ideas, para que la gente No, que esto ya lo hacen. No digo para que se lave los psicópatas las manos después de... bueno.
Hombre, tendrías que limpiar al del cadáver muy Claro, pero muy eso bien. es más difícil de limpiar. Estoy pensando que restos de ADN, ¿no? Claro, o sea, es Muchísimo en más la difícil. tierra que tienes en las... O sea, tú cuando te están asasinando tiendes a... no es que me hayan asesinado muchas veces. Pero sí, tienes tierra debajo de las uñas, en los zapatos, ¿no? Entonces lo comparan con microbioma de la tierra donde apareció el cadáver para saber si lo han movido. Sí, o sea, eso ya es una realidad. O sea que es tan Ya se hace. específico Sí, sí, la sí. microbiota. El del suelo, sí. Ya. El del suelo sí, ahora nos quedaría hacer, digamos, un carnet de microbiota, pues como hacen con los dientes, ¿no? Pues para poder identificar, pero bueno, yo creo que eso lo veo más... Pero el problema es que esto es algo variable, dinámico, ¿no? es Imagino. dinámico, sí. O sea, que tú puedes Sí. tener una hora en verano, o sea, en verano, en invierno otro. Sí, tanto Con garbanzos cambia. unos, sin garbanzos otros. ¿Tanto cambia la microbiota? Bueno, o sea, sí, se han hecho muchos estudios de coger al mismo individuo todos los días seguidos y siempre hay un perfil que va, o sea, tiende a ser lo mismo, pero evidentemente te pasan cosas. Hay gente que viaja y tiene una diarrea, hay gente, bueno, Ya, bueno, ya si tienes una diarrea, ya imagino. sí. Y hay que se mira la proporción de cada tipo de bacteria. A ver, el desarrollo tecnológico que nos ha ocurrido es la poder secuenciar Sí. con gran profundidad, ¿vale? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que Que eso ha sido el gran cambio, ¿no? ese ha sido el gran cambio. Esa ha sido Para la empezar a trabajar revolución, con la microbiota. porque toda la microbiología clínica se basa en el cultivo. O sea, la Claro. microbiología que conocemos es, si uno tenía una apendicitis, teníamos que saber cultivar el microorganismo que había producido esa apendicitis o esa neumonía o esa Quizá bacteriemia. podemos aclarar para los oyentes que el 90% largo de las bacterias que existen no se pueden cultivar. Eso es. Eso es. Entonces a esos... Bueno, no se pueden cultivar porque no nos ha interesado, no han Bueno, y causado porque- patología aguda. ¿Sabes? O Bueno, sea, porque no hemos dado con las condiciones de laboratorio Claro. que permiten cultivarlas, pero en este momento en este todavía momento, tenemos... de hecho, hay una corriente culturómica que también está muy bien, porque es cierto... Perdón, has dicho futurómica. Culturómica. Ah, culturómica. De cultivo, No, cultura por culturista. cultivo. Vale. Sí, que está muy bien, porque o sea, yo creo que realmente no hemos crecido pues una Kermansia pues porque no ha causado ninguna patología. Si no, alguien se hubiera roto la cabeza de poner y quitar ingredientes hasta conseguir el medio cultivo. Pero de todas maneras no es viable porque no escala. Quiero decir, No. la dimensión en la No. que se puede estudiar una microbiota ahora No. a base de Claro. secuenciar no tiene nada que ver porque A ver, estamos realmente, hablando de miles, claro, muchos miles de eso bacterias. es, de un De especies coprocultivo. Claro, especies Lo distintas. que pasa es que se usa a lo mejor como control, ¿no? Bien, o sea, que la gente se fía más de unas placas todavía, ¿no? Hombre, Para a ver, un microbiólogo siempre quiere tener una placa Claro. con crecimiento porque podemos jugar con esa bacteria. Eso me Con un refiero. DNA siempre nos entra la duda de si te acabas de comer un pepinillo que lleva una coli encima del pepinillo. Y lo que has encontrado es ese DNA. Realmente piensa ahora, si te comes un yogur, yo voy a encontrar DNA de Lactobacillus en tus heces, porque es propio del yogur. Entonces, nos interesa mucho diferenciar eso, lo que es propio de lo que es de fuera. Al fin y al cabo, como dice Fernando Vaquero, el tubo digestivo está fuera, o sea, lo que tenemos es un tubo que no es el interior humano, sino que es el Porque hay un agujero. porque hay un agujero y un Es como un agujero. calcetín, ¿no? Obviamente, Un exactamente. calcetín con un tomate. Es un calcetín con un tomate, realmente. Bueno, es verdad es que todo el tubo digestivo desde la boca hasta el ano Es el exterior. es el exterior. Ya. Es el exterior, no Entonces es el estómago es el exterior. Eso es, Fíjate. eso es. Eso. Es muy de dibujos animados. Las estrellas de mar, ¿no? Lo sacan fuera y todo. Pues sí, eso es cierto. Es cierto. Eso. ¿Cuánto de lo que comemos se queda? Jo, pues es una de las grandes dudas que tenemos y de hecho hay una de las tendencias que también ahora hay en este campo de investigación es aprender cómo la comida modifica nuestra microbiota, porque es algo que todavía no entendemos, ¿no? Porque a mucha gente le gustan los garbanzos y a otra no, porque a uno le sienta mal la coliflor y a otro le encanta. Todo este tipo de cosas nos interesa en el sentido de salud, de poder encontrar algo más saludable, ¿no? Y entonces ahí no tenemos cómo medir, porque también creemos que es muy individual eso, si me sienta bien una cosa o me sienta bien la otra, cómo medirlo para cada uno su microbiota. Pero hay muchas propuestas de coger comida y mirar metabolitos tanto en heces como en orina como en sangre, para intentar buscar. De lo que comemos, pues evidentemente los microorganismos que entran, algunos se puede quedar, porque simplemente pues desplace a otro, pero la gran mayoría se va. O sea, lo más normal es que todo lo que comamos el siguiente de posición se ha ido y no quedará. ¿Te O sea que refieres- la microbiota que tenemos es muy resistente. Muy resistente, de hecho es una de sus características principales. Una microbiota bien constituida impide que nada de lo que entre se quede, porque es algo que nos interesa mucho como evolución microbiana. Entonces, cuando hacemos unos cambios de hábitos, por ejemplo, pasamos de, pues yo qué sé, dejar de comer mucha carne roja, por ejemplo, y alguien se hace pues más vegetariano, o ¿cuánto tiempo
O sea, yo imagino que insistiendo, al final sí hay un cambio ahí. Sí, hay un cambio de proporciones y sobre todo de funcionalidad. Las bacterias, a pesar de estar, los genes los pueden expresar o reprimir. Lo que tienen es rutas metabólicas o que abren o que cierran. Esto es al final pensar en los fermentadores del vino. O sea, cuando tenemos las cubas de vino, cada bodega tiene sus bacterias y no las puedes cambiar. ¿Vale? Eso es algo que se ha hecho mucho, de intentar coger las bacterias de las cubas de vino de una bodega y llevarlas a otra para mejorar la calidad del vino y no se logra, no hay manera. Cada uno tiene su propio fermentador que se queda ahí, pero claro, evidentemente a cambio de existir, pues algo pasa. Pero mucho también viene relacionado no con cambio de composición, sino de encender y de apagar rutas. Y eso sí que lo hace la dieta, digamos. Sí, yo medio en broma lo digo a los estudiantes, si comiéramos papel, tú te morirías de hambre, pero tus bacterias aprenderían a comer papel y sobrevivirían. Había un paper de orangutanes, ¿no? ¿No te acuerdas que había un paper que analizaban cómo era la microbiota de los orangutanes y había unos que eran orangutanes que estaban en completa libertad y entonces tenían, no me acuerdo cuáles eran, los que cogían las hojas porque casi todos eran orangutanes que comían hoja y entonces digamos que tenían un tipo de microbiota que era bueno para coger todo lo que pudiesen de esa hoja. Luego estaban los que vivían en semicautividad, que ya eran un poco diferentes. Y luego los que vivían en zoológicos cada vez se parecían más a los humanos, porque el tipo de comida que le damos, a pesar que le daban hojas también, se parecía al de los humanos. Y luego comparaban también de varios humanos, y cuanto más cerca estaban de la dieta, digamos, gringa, más cerca estaban unos entre otros. Y los orangutanes estaban cada vez más cerca. Los que vivían en los zoológicos se acercaban mucho a la microbiota humana. Es un paper súper chulo. Eso también se ha hecho con los humanos, que es un paper muy muy clásico, hace muchos años, de los que comen hierbas, de los que viven las tribus salvajes, que comen hierbas, los Hanza, que son una tribu de África, y se ha visto eso, que lo que se ve es una diversidad enorme de bacterias que son capaces de degradar las fibras vegetales, evidentemente. Y eso que has dicho, entiendo que dices que cuando cambias de comida las bacterias aguantan, ¿no? Y meter bacterias así de golpe, como esto que te dicen, come probióticos. Claro, bueno, pues eso realmente, bueno, yo ahí tengo una dualidad. No vais a encontrar a nadie más probiótica que yo, pero los probióticos actuales, la mayoría vienen de alimentos. Entonces no están, digamos, preparados para competir en el intestino. Para mí un verdadero probiótico debería ser una bacteria aislada del intestino de una persona humana. O sea, de que no venga de un alimento o que venga de un ambiente diferente. Claro, porque entonces puedes influir en su población. Claro, efectivamente. Y de hecho ya también la gente lo tiene, es el probiótico 2.0, en el que ya se buscan bacterias aisladas de intestinos. Porque realmente el de los alimentos, pues hombre, pues sí, es como si pero para ya que me voy a comer una cepa de un queso, me como el queso con su bacteria y ya está. Sí, ahí es donde empezamos a hablar de comer mierda. Oye, se me ocurre una cosa, a esto de que has dicho de la dieta, tenemos una tendencia muy fuerte a mantener las dietas, es decir, somos muy resistentes a cambiar de dieta en general, pero ¿cuánto de eso se debe a un hábito nuestro o es algo que nos están influyendo las bacterias de hacer? Porque las bacterias son las que dependen de la dieta que comemos, claro. También se ha cuestionado muchísimo, ¿no? Si tú cuando tienes ese deseo de comerte una hamburguesa o de algo dulce, si no proviene de ahí, tú o tus ¿no? bacterias. De nuestro segundo ¿Quién te está cerebro, pidiendo la hamburguesa? Pues hay muchos trabajos súper interesantes con ratones a los que les cortan las vías de llegada del cerebro de las sensaciones, sobre todo de la boca, del sabor, y les cortan el sentido de la grasa o les dan de comer solo azúcar o determinadas cosas, y sí que han encontrado una relación con la microbiota. Así que, o sea, que la microbiota nos pide pero de algún modo determinado tipo de cosas. Hombre, la verdad es que es muy cómodo pensar que es la microbiota la que nos pide la hamburguesa, ¿no? Pero sí, no soy yo, es mi microbiota. Pero puede influir en Sí, eso lo tenemos claro, ¿eh? De hecho, no sería el primer microorganismo que influye en el y con esa conexión neurológica que hay, ¿no? Entre el intestino y el cerebro. Es casi eso es. Y yo, por ejemplo, lo digo también como, por ejemplo, yo en mi hospital tenemos 3 primeros y 3 segundos, ¿no? Entonces tú puedes mirar el menú en el ordenador, lo que hay de comida, y tú piensas, pues yo qué sé, lentejas y carne. Y llegas y no sabes por qué, pero ves arroz y te lanzas al arroz. Ves las lentejas y el arroz y dices, no, arroz. Notas un movimiento ¿no? intestinal y dices, ¡ay! ¿Puedo comer arroz? Bueno, lo digo medio en broma, pero sí que hay evidencias y además todos sabemos que pues el tipo de comida que te pide el intestino tiene mucho que ver con eso, sí. Pues que eso es flipante, o sea que nos influyen hasta ese punto, a mí es una de las cosas que me deja... Doctor Galeano, ¿nos influye la microbiota en el cerebro? Hombre, nos influye muchísimo. El ejemplo así más divertido es el de la tosoplasmosis. ¿Sabéis el ejemplo de la tosoplasmosis? Cuéntalo. Pues, la tosoplasmosis es un... Parásito.
parásito que solo puede reproducirse en el estómago de los gatos. Y entonces, pues, de repente infecta a los ratones y los ratones dejan de tener miedo a los gatos, y entonces se van directamente hacia el gato. Han hecho experimentos con orina de gato y entonces los ratones van directamente a la orina de gato porque el parásito les está dominando de tal manera que claro, quiere pasarse al estómago del gato. Bueno, yo he leído que los humanos infectados con toxoplasmosis pierden el miedo a ciertas experiencias. También. Pierden el miedo a ciertas experiencias. A los leones. Al riesgo. Sí, no, en serio. Se ha estudiado y se ha encontrado Hostia, ¿cómo se llama? Conductores suicidas, muchos tenían toxoplasmosis. ¿Qué dices? Sí, que es cierto, ¿eh? Sí, o sea, bueno. Qué fuerte. Necesitamos yo esto lo sabía. Hay un caso muy típico de una hormiga, ¿no? Sí. Pero eso es la serie es un ciclo de un parásito muy raro. Es un hongo. O un hongo, eso. Es un hongo. Ese es un hongo y hay una serie en YouTube que es This Is Us. This Is Us, que es... No, de Last of Us. Ay, qué drama, Dios mío, lo que lloraba. Pero esa es la de los hongos, ¿no? Que convierte a la gente en zombies. Eso es, esa es la teoría que está muy bien documentada, por cierto, microbiológicamente está muy bien documentada, es que ha habido un cambio climático, han subido las temperaturas, el hongo se ha aclimatado a los 37 humanos y ha conseguido colonizar nuestro cerebro. Este hongo a las hormigas las obliga a irse a las copas de los árboles para que los pájaros se coman a las hormigas y así transporten las esporas de los hongos para diseminarse, ¿no? Entonces este hongo se supone que se pone en nuestra cabeza y nosotros perdemos. Eso no va a pasar nunca. Es como zombie 2.0. Eso ¿no? es, eso. Bueno, pero vamos a ver, los hongos causan toxinas que pueden llegar a causar alucinaciones y en sitios con muchísima humedad. Que yo me he liado, estamos hablando de la serie de ficción, ¿verdad? No estamos hablando de las setas alucinógenas. Las toxinas de los hongos no. Los hombres zombies controlados por el hongo, sí. Tranquilo. Sí. A ver, también es verdad que muchas de las drogas alucinógenas históricas son hongos. Sí. No, y decía un poco por tranquilizar a la población que nunca va a ocurrir que este hongo se aclimate a 37, ni a 30, porque es un hongo muy ambiental que no pasa de 20 y tantos grados. O sea que estéis tranquilos porque no va a ser una realidad. No, pero las toxinas yo sí. todo mi dinero a eso tampoco. ¿No? Tienes que la evolución ha hecho cosas. Bueno, a ver, tampoco es que la población nos esté escuchando, pero bueno. Pero está bien aclararlo. Bueno, pero lo de los hongos llevan bastantes cientos de millones de años conviviendo con animales y todavía no se ha generalizado que nos vengan de esa forma. Mamíferos no. Estamos hablando de un cambio climático, en el que suban las temperaturas y se aclimaten los hongos a otra... Claro, pero estamos hablando de controlar una hormiga, que ya de por sí es gregaria, a controlar un mamífero, es otra cosa. Bueno, ya ves lo de la toxoplasmosis. Sí. Bueno, y realmente tu microbiota controla tu estado de ánimo. Exacto. Sí, pero bueno, es que no te convierte en un zombie. Es que tenemos una ficción sobre lo que pensamos nosotros y controlamos el pensamiento, pero... A ver si vamos a ser todos zombies, si no nos enteramos. Bueno, o por lo menos determinado tipo de pensamientos igual no son, están sugeridos. Hay muchos filósofos que dicen eso, ¿no? Que no somos tan conscientes como creemos. Conscientes como creemos. Claro. Bueno, pero esto nos llevaría a otro podcast. Sí. No nos desviemos. Eso invitaremos a un filósofo para... Claro, no nos desviemos. No, nos podías hablar de lo último que estás trabajando. Lo último que estamos trabajando sobre microbiota y autismo. Es un orgullo para mí, además, trabajar con Javi, porque es verdad que tenemos muy buenas ideas juntos, tenemos muy buena sinergia. Pues yo soy un microbiólogo de los que hacía infecciones y como mucho resistencia a antibióticos, que era lo que se llevaba entre nosotros. Pero cuando empezamos a hacer trasplante fecal en el hospital, hace ya 10 años que lo hacemos, empezaron a aparecer un montón de padres que pedían un trasplante fecal para sus hijos que tenían autismo, porque había aparecido un artículo de un autor americano diciendo que el trasplante fecal mejoraba la cognición del autismo, que eran capaces de conectar. Entonces, bueno, yo la verdad es que me veía identificada, pues porque igual soy madre y me veía en esa situación de desesperación y les ponía un café y les decía, pues cuéntame lo que quieras, cuéntame. Y yo les escuchaba porque... Entonces, poco a poco todos empezaban a contar lo mismo. Mi hijo, yo les decía, tu hijo estaba bien hasta que tuvo una faringitis, una otitis, cualquier itis que le dábamos antibiótico. Tenían entre año y medio y 2 años y a partir de ahí ya todo fue papajo, ya no volvió a tener cognición. Bueno, todos me decían eso. La verdad es que me llamaba la atención. Claro, el primero que escuchas que te dice eso, pues
jo, qué pena, tal. El segundo, el tercero, pero es que había muchos. La verdad es que tuvimos una temporada que venían muchos padres de autistas. Y de repente hay un patrón, ¿no? Y de repente me di cuenta de ese patrón. Entonces yo dije, bueno, si realmente, pues también veía que había una necesidad, porque los veía desesperados y porque es verdad que decía, bueno, si realmente la microbiota puede contribuir en algo, es nuestra obligación un poco estudiarlo. Contactamos con el Hospital Gregor Marañón, donde está el Centro de Madrid, de Amitea, de autismo, y ellos pues hicimos un proyecto en conjunto, nos proporcionan un montón de heces de niños que están ahí, está todo bajo comité ético y está todo bien hecho. Y bueno, nuestra propuesta era, cuando cogemos a la microbiota de los autistas frente a los niños que no la tienen, frente a controles sanos sus propios hermanos, lo que vemos es un aumento de Clostridium, ¿vale? Clostridium. Sí, Clostridium es una bacteria que todos tenemos, Clostridium, tenemos. Pero es chunga. No te creas, todos tenemos Clostridium y muchos Clostridium son beneficiosos. Dentro del género Clostridium hay muchas especies. Pero bueno, entre esas cosas también vemos mucho Clostridium, muy poca bifidobacteria. Bifidobacteria es algo muy común en los niños pequeños, los niños de tan corta edad. Y bueno, poco a poco empezamos a ver artículos y a hacer un poco de relación y lanzamos la hipótesis de determinados Clostridium de la microbiota de estos niños autistas podrían producir una neurotoxina, porque os recuerdo que Clostridium tetani y Clostridium botulinum producen neurotoxinas. Una produce una espasticidad muscular y la otra una relajación muscular. Eso es el botulismo, ¿no? Eso es, el botulismo, lo que nos pinchamos para las arrugas, es una neurotoxina producida por un Clostridium que puede estar en el intestino. Y el tétanos también, hiperfinges también, evidentemente. Y entonces, bueno, propusimos esta idea, se lo comenté a Fernando como, fíjate qué chulo lo que he pensado. Y me contestó Fernando, eso lo sabía yo desde los años 80, porque ya había un americano que lo decía. Entonces, bueno, la verdad es que... No, lo empezamos, o sea, realmente había artículos ya, Clostridium voltea, decía el señor este. Empezamos a creérnoslo un poquito más, empezamos a coger las heces de los autismos que teníamos con este proyecto, así que hemos encontrado Clostridium paraputrificum, una bacteria pues que también quizás pueda estar en un gusano, pero que esa en concreto, cuando la crecemos en el laboratorio, primero vemos que produce dopamina, GABA, produce cosas que pueden tener una influencia a nivel neurológico, y que después cuando se la damos a un cultivo de neuronas, pues vemos que sí que tiene una actividad. Las neuronas dejan de tener una conexión. Estos estudios también los hicimos porque tengo por algo el azar te lleva a los sitios, y yo me cambié de laboratorio y acabé en el laboratorio de neurobiología. O sea, lo que pone en mi puerta es laboratorio de neurobiología, que me quisieron cambiar el cartel a microbiología y dije, no, esto es por algo, no se cambia. Una más, además. Claro, entonces mis compañeras de al lado, Alicia y María José, también me han ayudado muchísimo con cultivos de neuronas y con el modelo de mosca. Cuando les dábamos a las moscas, mezclábamos la papilla de las moscas con caca de niño con autismo o con esta bacteria en concreto, esas moscas no volaban igual y no eran igual. Eso también nos ayudó mucho Sergio Casas, que está en el Carlos III. Estamos para escribirlo y bueno, pues la verdad es que es apasionante, hay que demostrarlo. Luego también con los bioinformáticos estamos tratando de buscar en todas estas bacterias esa toxina, identificarla, y con los de química, o sea, estamos haciendo muchas cosas y yo creo que en algo llegará. Con la Facultad de Químicas hemos hecho de aquí de la Complutense no me acuerdo el nombre exacto, pero es como que le damos un aminoácido ya a esa bacteria que está marcado y luego somos capaces de recuperarlo. Click Chemistry se llama eso, ¿vale? Entonces ellas van a identificar la toxina de esa manera. Y estos niños que decíais que venían, estos casos de autismo, que era después de haber tenido un tratamiento con antibióticos, con lo cual hay como un reset o del microbioma, ¿los síntomas clínicos de estos niños son iguales a los de otros autistas que no hayan pasado por Muy buena pregunta, exactamente. El autismo no es una enfermedad concreta, no está definida. Es un conjunto y un enorme saco de ahí se mete todo, de autismo, y hay mucha diferencia. Entonces yo lo que he hecho mucho hincapié es con el proyecto elegir autistas concretos, específicamente aquellos que tienen trastornos digestivos. Hay algunos de ellos que sobre todo tienen mucho estreñimiento y tienen mucha inflamación intestinal, y esos son los que más nos interesan. Claro. ¿Vale? Hemos empezado por ahí. Yo tengo claro que podemos encontrar una bacteria, una neurotoxina, pero no vamos a curar el 100% de los autismos ni nada por el estilo, ¿eh? O sea, vamos a encontrar una explicación. Esa era mi pregunta, ¿no? Si eso ocurre en una fase del desarrollo, ¿es reversible? Eso es. Porque yo no era consciente de eso hasta que mis compañeras de al lado me dijeron el neurodesarrollo. Tú hasta los 4 años, 4 o 5, haces conexiones sinápticas y a partir de ahí empieza la poda sináptica. Lo que no has arreglado en esa época, lo que no conecta ya no vuelve a conectar.
O sea, las neuronas crecen y se van conectando, y lo que no ha conectado a partir de esa época, al revés, se corta. Es muy crítico, entonces. Sí, es muy crítico eso. Pero entonces es peligrosísimo tratar a los Bueno, a ver, niños. que no hay que alarmar a nadie. No, que quiero no. decir, tratar, para niños muy pequeños, tratarlos con antibióticos, que tengan bueno, mucho cuidado. a veces es necesario. A veces es necesario, pero Claro, yo creo que pero- está bastante desaconsejado. Yo todavía recuerdo con mis hijos pequeños y Sí, pues- los médicos, los antibióticos, Bueno, si los bueno. puedes evitar. No ha cambiado mucho. Bueno, También puede conocí ser, a una pero- persona que me dijo, y es cierto, yo en mi época íbamos a por Paña por penicilina, no la ponían. Es verdad, sí. A En la nosotros nos mía han por dado, Dalsi. Sí, Es ibuprofeno, fíjate. nos han dado penicilina a nosotros, a mi época, por cualquier cosa nos pinchaban además. O sea, Igual, quiero decir, sí, bueno, pero a lo en un mejor no ambiente- son los antibióticos en general, a lo mejor son algunos antibióticos son concretos. algunos antibióticos que son mucho más de espectro, lo que llamamos Amplio amplio espectro. espectro, y también es una microbiota mucho más reducida. Lo que tenemos ahora, lo que vemos en relación con estas enfermedades modernas que decíamos, el asma, la alergia, todo esto, no es la presencia o la ausencia de una bacteria, es un empobrecimiento del ecosistema, Ya. generalmente. O sea, no es que podamos echar la culpa, como una neumonía, podemos decir Klebsiella, neumonía. No. Y a lo mejor estos niños tenían una microbiota Eso empobrecida es, de entrada eso y es, entonces eso es eso lo lo que empeora, creemos. ¿no? A mí me gustaría que si nos puedes relacionar esto que estás diciendo precisamente con todas estas enfermedades emergentes que hay ahora, pues una es el asma, las alergias, todo esto. Y hay otro agente del que se habla mucho a veces, que son los tóxicos, ¿no? Tenemos microplásticos, tenemos polución ambiental. O sea, si nos tuvieras que relacionar cuál es el papel de la microbiota, cuál es el papel de los tóxicos, cuál es el papel de los hábitos. ¿Y Ya. cuál es el papel de los tóxicos sobre la microbiota? Que esa es otra. Sí. Claro, es que interaccionan. ¿Cómo, Eso es. qué nos Pues a contarías? ver, yo aquí siempre pongo el ejemplo que nuevamente soy consciente de que no podemos tener la vida que tenemos ahora como la teníamos antes. Yo no tengo una vaca en el salón de mi casa para tener leche fresca y tú tampoco. Yo abro la nevera y tenemos un Tetra Ric, En mi ¿vale? caso una vaca no duraría mucho. La comeríais, ¿eh? Se la comería alguien. Pobre vaca. Y esto lo cuento en referencia sobre todo, pues voy a hacer el típico ejemplo que decimos siempre y que todos entendéis, sobre todo la gente más mayor. El pan de molde, cuando yo era pequeña, duraba 3 días. A los 3 días había que tirarlo lo que quedaba porque Sí, era un estaba- hongo andante. estaba Tenía, verde. vamos, verde. era verde. Era Era verde. verde, sí, yo recuerdo. Ahora mismo el pan de molde podéis dejarlo años a temperatura ambiente. Y no se lo come nadie. Bueno, el caso paradigmático son las La hamburguesas hamburguesa de Burger Islandia. King, De Islandia. que alguien la llevaba, daba charlas y llevaba años con la misma hamburguesa. No, hay una y en estaba Islandia. perfectamente Eso es, en Islandia echaron, creo que es intacta. McDonald's, no es Burger King, pero bueno, me da O igual. bueno, da igual, sí, no sé. O sea, no es para hacer... Perdón, Burger King, Eso es. por la mala Pero eso- política. La última hamburguesa que se fabricó en Islandia es 1995, creo. Está expuesta, ¿vale? Porque Islandia echaron Qué grande. a los productores, podéis mirarlo en Google porque Sí, 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 está sí. puesto así. Echaron a los productores de comida basura del país, el país votó y les echó, o sea, eliminaron las comidas. Los islandeses son Qué geniales. grandes los Grandes. islandeses. Los islandeses. Y Meten la a los última banqueros hamburguesa a comer está frailejía. colgada, o sea, que está dentro de una vitrina desde hace 20 años, impertérrita. Parece que está recién hecha y las patatas fritas igual. O sea, es como todo. Es verdad que antes no tendríamos microplásticos, no tendríamos los conservantes, pero tampoco podríamos ahora comer todos mundo como con aquello. O sea, quiero decir, cada época Hombre, que la tiene gente sus- se moría de enfermedades infecciosas. Eso también. es. Y la higiene. Yo creo que mucho de lo que ha evolucionado para la muerte microbiana es la capacidad de abrir el grifo y salir un agua que puedes beber y que va a Claro. salvar bacterias de la cadena. Claro, Eso es lo el que agua. más... Ah, Sí. Quizá lo que más el agua. el agua. El agua. El agua la higiene muchísimo. tiene la dualidad esta que tú decías de, vale, la higiene No. está bien, pero si te pasas No, con la pero yo- higiene acabas fastidiando. Sí, pero hay muchos. Pero yo creo que el agua era un contaminante, o sea, había una cantidad de contaminación en el agua. Bueno, y no que la gente cagaba en su casa. Ya. realmente. O sea, no se iba al campo fuera a hacer las excretas, sino que cagaban en donde tenían los animales y aquello era una fuente de contaminación. Claro. Yo iba- Bueno, y que las aguas acababan contaminadas Claro. por las heces, y entonces... o sea, esto, el caso, digamos, paradigmático en esto es el de Londres, el del cólera. Eso Leyones, es. ¿no? Entonces, Eso vamos, Eso es. cuando yo leí la historia esa y vi que o sea, me enteré de que la gente le bebía el agua del Támesis, Claro. donde iba toda la mierda Sí, de sí. todo el mundo, Dios. Ya no sabía Pero igual lo que también son. en el Dios Ganges, mío. ¿no? Pero puedes volver a la historia de los tóxicos con el Sí. microbioma y todo esto.
O sea, todo eso al final lo que nos lleva es a un empobrecimiento de la diversidad. O sea, lo que vemos cada vez más con estas enfermedades modernas es un empobrecimiento de la diversidad microbiana. Es como si pensaras ahora en un parque ideal donde tienes muchos tipos de plantas, muchos tipos de animales y de repente solo tienes pinos y pocos y 2 animalitos. Es un empobrecimiento del ecosistema, realmente. Eso y entonces eso nos baja la capacidad de tratar con lo que viene de fuera, dirías, o cómo se traduce eso a... La plasticidad del ecosistema, te diría yo. O sea, la cantidad de metabolitos y de recursos de vías de metabolismo ya no son las mismas, la interacción con nuestro cuerpo ya es diferente también. O sea, quizás nos proporcionen las mismas sustancias, sobre todo lo que más miramos de la microbiota, se habla mucho de los ácidos grasos de cadena corta, que son exclusiva producción, butirato, acetato, propionato, exclusiva producción bacteriana, y eso es a partir de las fibras que nosotros no digerimos. Ellos sí las digieren y consiguen eso, pero también se habla de producción de vitaminas. Habéis oído probablemente vitaminas B, la vitamina para la coagulación, todo eso viene de la microbiota. La K, ¿no? La coagulación. Eso es. K de coagular, sí. ¿no? La D, ahora tenemos hipótesis de si el déficit que tenemos de vitamina D es por una falta de producción o por un exceso de consumo de la microbiota. Os voy a poner un ejemplo que también estamos colaborando con la Universidad de Zaragoza, que tiene muchos estudios en tuberculosis. De repente se dieron cuenta que la gente que tenía anemia tenía una mejor evolución clínica de la tuberculosis. O sea, si yo me contagio de tuberculosis y tengo anemia, tengo poca vitamina B12 disponible. Tuberculosis a base es una bacteria de crecimiento muy lento, si recordáis, es intracelular, y como le cuesta tanto crecer, ha tirado los genes de la B12. Entonces depende de que el humano le dé vitamina B12. Si nosotros tenemos anemia, no tenemos tanta B12 disponible y tuberculosis no evoluciona tan rápido y no te llegas a morir de tuberculosis. Es un ejemplo súper bonito también. Joder, qué flipante, porque eso es déficit de vitamina, es beneficioso. Eso es. Que es digamos, El lo ser contrario de lo que anémico, todo el mundo claro, el ser anémico en cree. tuberculosis te prolonga la vida. Bueno, eso es una de las razones por las que evolutivamente algunas enfermedades no desaparecen, ¿no? Porque en situaciones de grandes infecciones en particular han protegido. Han protegido, sí. Como la anemia falciforme. Eso es. También se dice que los de la fibrosis quística, por ejemplo, se seleccionaron porque tenían más fácil las diarreas. O sea, tener fibrosis quística es una lacra para lo que digamos la funcionalidad del cuerpo humano, pero sin embargo esa enfermedad genética perdura durante el tiempo porque en la Edad Media tenían diarreas más frecuentes y conseguían eliminar los patógenos y de esa manera han sobrevivido. Bueno, ahora que hemos llegado a la fibrosis quística, háblanos del trasplante de heces. Bueno, con fibrosis no tiene mucho que ver. Ah, no. No. Ah, no, era el clostridio. No, era clostridio. Que ya hemos pasado por ahí. Bueno, no, pero ya está traído el tema. Ya. Bueno, llegó ya lo que... Hay que sacar el asunto. Claro. Bueno, pues la realidad es que yo hace 10 años, justamente en marzo del 2015... pues apareció, como no sé si conocéis, pero en 2013 de repente aparecen unos holandeses que intentan hacer un ensayo clínico muy robusto con muchos pacientes donde evalúan la utilidad del trasplante de microbiota. Simplemente ellos pues no se hacían en los hospitales, obviamente, había gente que sí lo hacía, se conocía, pero realmente no estaba tan diseminado y ellos plantean la gente que tiene la recurrencia de Clostridium difficile, es una enfermedad que normalmente se coge en el hospital, lo que llamamos una enfermedad nosocomial. Tú vienes al hospital para lo que sea, una operación menor, cualquier cosa, te dan antibióticos para que no te sobreinfectes, un montón de antibióticos, sobre todo es gente muy mayor, con muy polimedicada, pues adquieren las esporas de Clostridium que están dando vueltas por el hospital. Esas esporas, cuando llegan al intestino, pasan a forma vegetativa, producen unas toxinas y la realidad es que te cagas vivo. O sea, son 15 deposiciones al día, te quedas deshidratado. Bueno, y si no te pillan en el hospital fatal, te mueres. O sea, tienes mucho dolor, o sea, es una enfermedad además muy condicionante, la gente hay que aislarla, no la puedes tocar porque está eliminando esporas. Bueno, entonces esta gente, lo normal es que le demos un antibiótico que no se absorbe y que va al intestino y el 80% de ellos se cura y se acabó. No los volvemos a ver. O sea, lo normal es que te cures de esa enfermedad y te vas a tu casa. Pero hay un 20% que una vez que desaparece ese antibiótico, la bacteria vuelve de la espora a vegetativo y vuelve el ciclo. Vuelven a venir al hospital, le damos el antibiótico, están bien, se acaba el antibiótico, vuelve otra vez. Eso se llama el Clostridium recurrente, ¿vale? Pues a partir del tercer episodio de recurrencia, estos holandeses demostraron con muy pocos pacientes que el trasplante tenía una eficacia del 90%,
mientras que la vancomicina, que era el antibiótico, pues tenía una eficacia del 30%. Ellos dicen que no es ético seguir adelante con el estudio porque ven tanta diferencia que lo publican con 30 pacientes en New England, ¿vale? Esto realmente pues a mucha gente le cambia la perspectiva, se le enciende una lucecita en el cerebro y dicen, bueno, pues vamos a evaluar si esto hay que hacerlo. Las guías aparecen en 2015 en las guías de tratamiento y a partir de ahí nuestra obligación como médicos es hacerlo. O sea, a la gente que tenga 3 episodios de Clostridium teníamos que hacerle trasplante fecal. Nadie nos enseñó, bueno, todo esto pues ¿Porque es así. esto cómo se hace? Claro, esa es la pregunta. Pues te lo puedes inventar directamente. Bueno, cuéntanos cómo se hacía y cómo se hace ahora. Bueno, pues cuando empezamos, pues en nuestra ignorancia, porque como os digo, nadie, ni a mí ni a nadie, no es cuestión de que fuera yo, sino a nadie nos enseñaron, pues lo primero que pensamos es en buscar entre la familia a alguien relacionado, puesto que siempre pensábamos que poner caca de una persona a otra persona se iban a infectar. Es lo primero que pensábamos, ¿no? O sea, teníamos pánico a que se infectaran de algo que no fuera suyo. Y siempre cogimos a alguien relacionado porque lo que nos habían pegado ya no se lo iban a pegar. Así que bueno, cogíamos a los hijos, a los nietos, a las mujeres, o sea, lo que estaba alrededor. Lo que estaba más o menos sano, pasábamos un checklist que teníamos, que se había publicado ya. Y de ahí de las heces mirábamos que no tuvieran parásitos, que no tuvieran otro Clostridium, aunque fuera peor, toxina, mirábamos todo, ¿vale? Entonces nada, nos daban una dosis mínima de 50 gramos de caca, que nos traían lo más fresca posible para aquello de que las bacterias estuvieran vivas. La verdad es que fue una aventura porque... No escuchéis esto en la cena hoy. Yo, bueno, mira, si catalanes os da lo mismo. Sí, me di cuenta enseguida de que la gente no caga el día que tiene que cagar. Es decir, tú sabes que tienes que hacer caca para dársela a tu abuela, a tu padre. Y de los mismos nervios. Y de los mismos nervios no cagas. Entonces, poco a poco empezamos a evolucionar y les pedíamos caca del día anterior porque sabíamos que si no, no íbamos a tener suficiente. Así que bueno, pero bueno, la cosa era muy fácil. Teníamos al menos 50 gramos de caca, medio litro de agua, ¿vale? Simplemente lo mezclábamos bien, lo colábamos con un colador normal del chino para eliminar los restos sólidos. O sea, algo muy sencillo que se hacía en 10 minutos. Lo más importante era el WhatsApp de la colonoscopia que me decía, ha entrado el paciente en colonoscopia. Yo empezaba a hacerlo y tenía 20 minutos para llevarle medio litro de caca disuelta en él. O sea, se le introducían por el ano. Por colonoscopia. Por colonoscopia, Es. Vale. Lo dejábamos a nivel de ciego, medio litro, ¿vale? Medio litro. Bañábamos, digamos, todo el colon con ese medio litro. No es tanto, ¿eh? Pero eso después de una preparación para la colonoscopia, sí, que el intestino queda vacío completamente. Bueno, ya estaban vacíos porque tenían un poco de Clostridium y se cagaban vivos. Esto es lo que hacía Camilo ¿Les José hacíais Cela, antes? Sí. ¿Les hacíais antes un tratamiento con antibióticos? No, o sea, los teníamos, sí, bueno, con antibióticos. ¿O estaban en el sí, tratamiento? Lo teníamos con antibióticos porque había muchos que se morían. Sí. Sí, entonces suspendíamos el antibiótico, les dábamos 2 días y hacíamos la colonoscopia. Sí, sí, había que estabilizarlos con antibiótico. Vale, entonces se introduce el medio litro y... Pues la gente revivía. La gente pasaba en horas a empezar a sentirse mucho mejor. Ya no me duele la tripa. Al día siguiente se iban a su casa. A la semana estaban estupendos. Al mes estaban estupendos. Empezaban a ganar peso. ¿No? O sea, gente que había perdido mucho peso. Pues la primera que hicimos de las primeras, Victoria, que además hemos ido en contacto con ella porque nos ha venido alguna entrevista y demás. Pues esa mujer estaba muerta en vida, o sea, es que estaba en los huesos, fatal. Pues esa mujer, pues mira, después de 10 años sigue viva, estupenda, viene al hospital a revisiones. ¿Es una persona mayor? Es una persona muy mayor, sí, 90 y muchos. La hicimos con 80 y pico. Que ya tenía un riesgo, claro. Sí. Entonces, ¿Y funciona siempre? A ver, funciona en un 80-85%, es lo que está publicado, ¿vale? Hay, como decía el colonoscopista, hay caca que ni la caca de Obama salva a ese paciente porque hay paciente que ya está muy deteriorado. Pero es porque, digamos, ya tiene, o sea, ha llegado a un estado de la enfermedad que ya es casi irreversible, o es porque no funciona por otros motivos. Recuerdo también una señora bastante mayor que tenía un cáncer de mama bastante extendido y esa mujer evidentemente estaba condenada con el cáncer de mama, pero tenía la diarrea. Esa mujer, por ejemplo, se le quitó la diarrea con el trasplante fecal, puede que viviera 6 meses más, ¿vale? Pero al menos no se murió de diarrea, ¿sabes? O sea, es una... Es que es un poco... Sí, es que es una enfermedad muy triste, muy dolorosa. Se mueren en soledad, no pueden estar en contacto con nadie porque las esporas están diseminando, están aislados por completo. No solo es familia, hasta el médico ni le toca porque estaba con guantes. Sí, es complicado.
¿Y eso se sigue haciendo así? Porque yo he visto en algún documental y tal que se hacen los trasplantes introduciendo cápsulas. Claro. Por la boca ahora, ¿no? Así, 2019 dijimos, venga, esto hay que evolucionarlo porque realmente lo de la colonoscopia es un riesgo, movida, es una movida y tienes la oportunidad de perforar el intestino. Entonces, bueno, pues compramos un liofilizador. Tengo que decir que todo se compró de proyectos de investigación también. O sea, el liofilizador es para dejar sin agua completamente. Claro, es como la fruta que tomas seca. Pues lo que hacíamos con la... porque con la fruta escarchada. Claro. Eso se estudiaba en termo. Le pones un poquito de azúcar y oye, va dentro. Claro, pues nosotros lo que hacemos es caca, un disolvente para tenerlo en líquido, quitamos los restos sólidos y los liofilizamos durante 24 horas y acaba en un granulado fino, que es un polvo súper fino, se encapsula en cápsulas blancas, opacas, no huele, no sabe. Y lo que antes hacíamos una colonoscopia... ¿No sabe? ¿Quieres decir que las has probado? No, porque la gente te dice que no sabe. No las he probado, la verdad es que no. Ahora damos 4 cápsulas. Pero... Dime si prefieres una colonoscopia o 4 cápsulas. No, claro, sí, lo tengo claro. 40 cápsulas. Me tragaría los prejuicios y las cápsulas. Pero lo que quiero decir es, esas cápsulas están pensadas para que se abran en el intestino. Sí. O sea, durante todo el tracto digestivo aguantan, sí, ¿no? Eso, resisten hasta... O sea, que no las puedes abrir y... No. Es que yo conozco gente que no puede tragarse las cápsulas y las abre y las disuelve. Este caso no. Las damos en el caso de problemas de deglución con un poco de gelatina o un yogur para que traguen mejor. No, hemos tenido alguna... ¿Y funciona eso? ¿Funciona igual los números? Exactamente igual. Exactamente igual. Joder, pero claro, eso es un avance grandísimo. ¿no? Sí. Y hemos tenido algún caso de gente que estaba con sonda y entonces no pueden tragar o están sedados, porque hemos tenido un poco de todo en estos 10 años, da para muchos chismes. Sí. Y a esa gente que va con sonda, lo que tenemos es el polvo, lo volvemos a hidratar, le echamos agua y se lo introducimos con una jeringuilla por la sonda. Entonces, por lo que te estoy oyendo, sois pioneras en la implantación de esa técnica aquí en España. ¿Buenos sí o buenos no? Sí, yo creo que la primera que empezó a hacer realmente soy yo, Gregorio Marañón también en Madrid, y dentro de eso han empezado Cataluña, Valdebrón, Clini sobre todo en Barcelona, Belviche, o sea, sí se ha empezado a hacer, pero nosotros éramos los primeros, sí. Y de los primeros también del mundo, tal cual lo hacíamos, Vale. Es cierto que ahora... O sea, que habéis innovado, digamos, un poco en la forma, en la terapia de... Nos hemos inventado todo. Nos hemos inventado todo. Ahora mismo... Hasta lo de las cápsulas y toda la historia, ¿no? Sí, el procedimiento para llegar ahí no lo hemos inventado nosotros. Ahora mismo pasamos por una época en la que la microbiota, porque lo que hablamos de microbiota, se consideraba un medicamento y lo regulaba la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario, y ahora mismo se ha encargado la ONT, la Organización Nacional del Trasplante, porque se considera una sustancia de origen humano, igual que la leche materna, el plasma rico en plaquetas, y ahora mismo estamos bajo una regulación de la ONT. ¿Y eso en qué afecta? ¿Complica la investigación? ¿La favorece? Bueno, a ver, lo que yo te digo para Clostridium difficile, esto es asistencia. Esto no es investigación. Esto significa que si tú estás en el 3er episodio de Clostridium, te tienen que dar una cápsula de trasplante fecal. O sea, no es que nos estemos inventando nada. Ético es lo que viene en las guías de tratamiento. O sea, es la indicación. Que luego hagamos muchos proyectos de investigación para ver si lo podemos aplicar a otras cosas, eso ya son investigaciones que tienen que demostrarse y que tienen que llegar. A mí... Eso te quería preguntar. ¿En qué otros casos puede estar indicado este tipo de trasplante? Pues mira, yo, o sea, antes de contestarte a eso, que ya te contesto, lo que más me ha sorprendido, y ahora con el tiempo reflexionando, porque en aquella época pues como que no piensas mucho, ¿no? Pero imagínate, o sea, no piensas porque no tienes opción, porque aparecen las guías, lo tenemos que hacer. Claro. Pero ahora mismo reflexionando, tú imagínate que aparece un probiótico nuevo. La gente que tiene un probiótico tiene que pasar al menos 10 años demostrando que no tiene efecto secundario maligno. O sea, que no te produce un daño. Yo, el primer día que cogí una caca y se la metí a otra persona y ya está. O sea, quiero decir... Sí, pero era un caso extremo, digamos, ¿no? Porque era alguien que se iba a morir. Bueno, pero tipo, ¿cómo sabes que o sea, no ha pasado nada? 10 años, hemos hecho más de 200, no ha pasado nada. Pero es que imagínate que a la primera le meto y se infecta con algo que le meto. Ya, pero la historia es si es alguien que está en riesgo de muerte, hay que probar cosas que no... Ya, ¿no? Digo, eso es lo que llamamos hay que asumir riesgos. Sí, hay que asumir unos claro. Pero bueno, se va a morir, se va a morir. Bueno, ¿dónde estamos ahora en la investigación? Pues esta primera señora que os he dicho, Victoria, sobre todo, Victoria vino a una entrevista que nos hicieron y Victoria nos dijo: ay, hija mía,
Las diarreas me las has curado, pero lo que de verdad me has curado es la infección de orina. Desde que tuve a mi segundo hijo con 40 y tantos años, todos los años tenía 5 y 6 infecciones de orina, y esto ya hace 4 años que me lo has hecho y no he vuelto a tener ninguna. Hostias. Y digo, ¡ay, Victoria, qué mona, qué bien! Tiene sentido. Y la señora de al lado dice, ¿y a mí? Yo también tenía muchas infecciones de orina y ya no tengo. Entonces, lo mismo, se nos quedan los ojos como platos y planteamos Menudos efectos colaterales, ¿no? Claro. Pero tiene su explicación, Tiene sentido, claro. Tiene mucho sentido porque el que produce infección urinaria está en la vía urinaria. Y a ti te dan un antibiótico que se concentra en la orina para eliminar el patógeno de la vía urinaria. Pero el reservorio original es el intestino. Una vez desaparece el antibiótico de la vía urinaria, sobre todo en la mujer posmenopáusica que no tiene una vagina con un pH ácido que limite el paso, al día siguiente desde el intestino recoloniza otra vez la vía urinaria. Ah, vale. Sí. Claro. Entonces hicimos un ensayo clínica independiente con 4 hospitales, Clínica en Barcelona, Getafe, Puerta Hierro y nosotros, y hemos conseguido una tasa de éxito que hemos cifrado en 60% de disminución de la infección urinaria. Ostras. Con un trasplante fecal. Gente que lleva tomando antibióticos años sin efectos positivos. ¿Y qué otro tipo de estudios se están haciendo para los trasplantes? Colitis ulcerosa, esta gente. Colitis ulcerosa empezamos, fue de las primeras propuestas que teníamos, pero nunca funcionó. ¿No funcionó? No funcionó, no encontramos... Y no entendéis por qué, ¿no? Sí, yo creo que nos hicimos 4 pacientes y los 4 estaban muy evolucionados. Creo que la colitis ulcerosa sí tiene que ver con las bacterias intestinales, pero hay que coger a los pacientes recién diagnosticados. No puede ser 20 años de evolución de la colitis, intentar cambiar y revertir esa inflamación. O sea, tendríamos que ir al momento del diagnóstico. Porque probablemente haya daño ya. Sí, físico, eso ya tiene una activación o sea, que ya no se para. Sí, y de hecho colitis ulcerosa se ha investigado muchísimo, no solo nosotros, en todo el mundo, y hoy por hoy no es una realidad tampoco. ¿Qué es la colitis ulcerosa? La colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿vale? De las grandes patologías intestinales que son inflamatorias, hay 2 tipos, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, ¿vale? La de Crohn es autoinmune, ¿no? Eso es, la de Crohn está más basado en un déficit de la inmunidad y la colitis, como síntomas son muy parecidas, pero la colitis es algo que activa esa inmunidad. O sea, no es una cosa autoinmune, sino que hay un insulto a esa célula inmunitaria y sabemos que es la microbiota, lo tenemos claro. Pero tampoco podemos cortar eso, no se ha conseguido cortar. Vale. Son del estilo las 2. ¿Qué más ¿Habéis analizado, digamos, la microbiota de pacientes y en qué se diferencia? No, nosotros, muchísima gente. Eso es un infierno. Eso es un infierno, porque nosotros lo hemos muy difícil. Explícalo, Javi. No, es muy difícil. Nosotros teníamos porque queríamos ver si era diferente la microbiota, por ejemplo, de los donantes, porque teníamos microbiota de donantes y microbiota de enfermos, para luego hacer simulaciones. Queríamos hacer simulaciones y queríamos empezar. Bueno, era imposible. O sea, imposible quiere decir que no se distinguían. No se distinguían. No se distinguían a nivel de especies. No, a nivel de composición. Date cuenta que son 600, 800 variables. Puede que una suba, otra baje claramente, pero la del medio sube un poquito, la siguiente hizo igual. O sea, que no ves ningún patrón, claro. No ves un patrón. No veías ninguno, cero. O sea, al final esto todo es estadística de coger grupos de enfermos, grupos de sanos y hacer estadística. ¿Y habéis mirado si...? Porque yo tengo una intuición sobre las microbiotas y es que no son las especies las relevantes, sino los compuestos que producen y todo lo que está en circulación. La parte funcionalidad. Claro, la parte funcional. ¿Habéis estudiado...? Sí. Nosotros hemos comprado masas para hacer los ácidos de cadena corta. Estamos también viendo otras opciones, sí. Estamos ahí, porque ya sabemos que la composición... Claro, exactamente, porque se puede reemplazar una bacteria por otra y la funcionalidad se mantiene. Claro. Sí. Y luego otra cosa muy interesante y que poca gente es consciente, la caca es una buena muestra. No te hace daño para cogerla, es muy representativa, pero la caca te hace resume... daño físico, te hace daño moral. No, o sea, refiere que no es como un análisis de sangre que te tienen que pinchar. Porque es muy humillante extraer una muestra. Bueno, es verdad que nadie te da caca, ¿eh? Tú pides un brazo derecho y la gente se lo corta y te lo da, pero la caca le da mucha vergüenza. Pero es cierto... que la caca resume 10 metros de intestino, macho. Sí, es un buen resumen. 10 metros, claro, de lo que haya en el centímetro 1, lo que hay en el centímetro 99. Y es otra cosa que te quería preguntar. ¿La composición de la microbiota a lo largo de todo el intestino cambia? Muchísimo.
Sobre todo, la gran diferencia siempre es el intestino fermentativo, aeróbico, el intestino delgado, y el intestino putrefactivo, anaeróbico, que es el colon, claro. Es diferente. De hecho, el apéndice se decía que era un reservorio. Es un reservorio de microbiota, sí. ¿Y la gente que le han operado de apéndice, entonces, que A la tiene muerte. A la muerte. ¿Tiene otros reservorios? ¿Hay otros reservorios? Bueno, es que es muy aparte de- difícil. Realmente en las microvellosidades abajo, en las criptas abajo, siempre suele quedar bacteria para repoblar. ¿Tenemos criptas? Sí, el intestino son todos criptas. Sí. Sí, es así. De hecho, dicen que en la propia piel, ¿no? Cada poro tiene su Eso propio es. microbioma. Eso Sí, sí, sí. es. Pero es diferente, ¿eh? Tu microbiota Qué asco de la piel. Ah, ya, La ya. de la piel defiende mucho la humedad y la grasa. O sea, las zonas grasas hay unas bacterias que son capaces de vivir de la grasa. Las zonas húmedas de las zonas secas también es muy diferente. Si hay glándulas donde tienes la sudoración, también es diferente. Y estas enfermedades de la piel como rosácea y tal, que, Sí, dicen hay- que sí, tienen hay que ver con bacterias, mucho, ¿se están muchísimo, tratando ya de alguna sí, manera? Sí. ¿Qué enfermedades de la piel creéis que La tienen que ver con psoriasis. la psoriasis? La psoriasis mucho. Tiene pinta, sí. Yo pensaba que era autoinmune la psoriasis. Pero proviene está del causada intestino, de- sí. Ah, del intestino. Proviene desde el intestino, se habla mucho de eso. De Ostras. trasplante fecal para psoriasis, sí. También con los dermatólogos de mi hospital se hizo... ¿Y está funcionando trasplante fecal para la No se psoriasis? está dando, no se está dando. O sea, sistemáticamente no se da, pero se está Claro, dando habría que estudios. observar una Hay corte, que demostrar. hubiese gente con psoriasis y la otra enfermedad. Eso es. O sea, si coges a los de psoriasis y les miras su microbiota, tienes diferencias significativas de los sanos, sí. Y claro, con lo que has contado, dar antibiótico, por ejemplo, en la piel para quitar una de estas cosas puede ser No, es contraproducente. claro, Siempre es contraproducente. El antibiótico siempre es... ¿Y cómo repueblas un microbioma? Bueno, Pues Ahí meten las estamos. manos en el barro. Pues, Sí. te revuelcas un poco. Yo qué sé. Claro. No. Sí, sí. Te vas a la granja. claro, de hacer Hay muchas cerdería. A ver, lo de la granja es más complejo porque tiene que ver con el entrenamiento del sistema inmune. O sea, Y está desde la- pequeño. desde No vale ir a la pequeño. granja con 30. Dicen- Que también, pero... Doctor en Alaska. Exacto. Dicen que la hipótesis de la higiene 2, digamos, un poco refinada, es que las TH, las helpers, las T células, las células T células helper, inmunes. están las 1 y las 2. Bueno, luego Eso están es. otras, pero bueno. Unas se especializan en bacterias y virus y las otras en parásitos. Y claro, al irnos de las granjas, de convivir con los animales, ese sistema se queda infraentrenado. Y ahí vienen las autoinmunidades. Claro, porque empieza a entrenarse con lo que le da la Con lo que, gana. le- con lo que Como pilla, cualquier que cosa. es Sí, ya. Pilla. el timo. Eso es. ya. Durante las primeras tiroides, etapas lo que pilla. de vida no tenemos respuesta contra las bacterias y de hecho identificamos de esa manera nuestra propia microbiota para no atacarla. Es un momento en el que la inmunidad está en paréntesis antes de empezar a reaccionar. Identificamos nuestra microbiota como propia y a partir de ahí ya atacamos a los que son de fuera. O sea, podríamos aconsejar que una buena forma de empezar bien, ¿no?, a tener una microbiota sana sería Comprarse llevar a una los vaca. niños pequeños al campo. La vitamina Sí, M, ¿no? de mierda. De mierda. Vitamina M. Y algo, cuando ya somos adultos y ya las cosas Ya. que hemos hecho mal las hemos hecho mal y No, pero tenemos se lo tiene que poder tenemos. hacer algo porque muchos adultos generan alergias de mayor. La O sea, que autoinmunidad, algo- la ¿qué nos autoinmunidad aconsejarías? aparece de un día Yo para sé, otro. yo sé, ¿qué os aconsejaría? Pues yo comer bien, eso está claro. Yo creo que una de las cosas Porque que es que tenemos... comemos estupendamente. Sí, Como en España no se come en ningún lado. no, como en España no se Rosa. come en ningún lado, Es lo tengo broma, que clarísimo, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, ducharme una vez a la semana, pues no, evidentemente no, porque convivimos en una sociedad en la que no te puedes duchar una vez a la semana. Que igual sería ideal para tu microbiota de la piel, pues igual, pero, o sea, Menos quiero si decir... grabas podcast en salas pequeñas. Eso. ¿Por qué me has mirado, Susana? Es decir, a ver, siempre pensar los lobos en la naturaleza cuando se lavan los dientes. Pues nunca, evidentemente. Y el ser humano como tal, ducha diaria y lavarnos los dientes y cambiarnos de ropa, pues hace muy poquito tiempo. O sea, O sea, que no hacemos caso a los dentistas, lo de lavarse los dientes. A ver, eso tiene mucho que ver también con la dieta que tenemos. Es que comemos mucho azúcar. comemos mucho. Que la dieta... Por cierto, ahora que hablamos de los dientes, tú tienes una historia interesante sobre, Ah, sí, mira, es sobre verdad, los es verdad. dientes. Sí, Cuéntanos, ¿cómo lo cuéntanos. sabes? ¿Sí? Porque te la he oído. No es mía, no es mía, no es mía esa historia. Me la ha contado es- alguien llamado Rosa. No, es un... No sé si la contaste en un programa de la tele. No me acuerdo. No me acuerdo. Alex Con Milá. Mira. Con Milá, sí. Con O sea, Lorenzo Milá, sí. Ah, con Lorenzo Milá, es Sí, verdad. sí. Alex Mira es un investigador de Fisabio en Valencia, es un tío inteligentísimo y muy, o sea, de verdad que tiene mucha capacidad de hacer proyectos muy interesantes. Este chico tiene una becaria nueva y comiendo en la cafetería la becaria le dice: mira, mi novio ya no tiene caries, es que antes tenía muchas caries, pero desde que nos hemos hecho novios ya no tiene caries. Esta cosa que es una chorrada que dices comiendo, como la que decimos, pues como la de la orina, que dices Sí. así de manera espontánea, Alex Mira dice, a ver,
vamos a cogerte microbiota de tu boca, encontramos una bacteria nueva, la que han llamado Streptococcus dentisanis, porque querían poner otro Qué original el nombre. otro nombre y no le admitieron. Y de ese estreptococo han recuperado una bacteriocina, un péptido antimicrobiano que produce ese estreptococo, que tiene capacidad de matar a las bacterias productoras de la caries, que lo han patentado, lo han registrado y están en acuerdos con una empresa de dentríficos para ponerlo ahí. Yo había oído que iban a hacer un chicle. Y también el chicle también es lo que había oído yo. también O enrollarse con esa mujer, claro, Sí, que te pase su saliva. Sí, sí. Le escuché la charla a Alex hace mucho tiempo, que estuvo en el CNB, cuando estaba en el CNB, y él dijo que estaba encontrando muchísimos problemas porque había unas, en fin, que hay todo, sí, hay un lobby, hay algo montado alrededor sí, del cuidado de los dientes, también ¿no? Si lo sí. solucionas con un chicle, pues vamos. Sí, Claro. es verdad, Pero esto es como lo de las úlceras. O sea, tanta historia que había con las úlceras, se operaban, se cortaban trozos de estómago y cosas así. Y resulta que ahora un antibiótico te cura una úlcera. Y esto es un poco igual. Bueno, pero eso porque no se sabía, pero ahora sí que se puede que sepa, pero hay tanto dinero en ese sector. No, pero lo de Alex es verdad porque hace muchos años ya de esta historia. Pero se pueden vender besos, se pueden vender besos. Pero igual hace 10 años que le escuché esta historia. Besos con lengua. Que yo se la escuché, que igual era anterior porque ya hablaba del chicle. Sí, ha tenido mucho silencio por la patente, porque no se había hecho la patente y una vez que se hizo la patente luego ha tenido muchos problemas con las casas de dentríficos, muchísimo. Ya, me imagino, claro. Es que hay una No es nada cantidad fácil, de ¿eh? pasta y de... Claro. Sí, iba a hacer un chiste malo, ¿no? Si te pasas de la raya, colgate. Pues yo fíjate que sospecho que tengo esa bacteria. ¿Ah, sí? Y Bueno, hay gente que tiene caries y padre- gente que no. Y que mi padre la tiene. Va por familias, ¿eh? Va lo de por las caries. familias. Sí. No sé si vuestra, vamos, todos reflexionamos, yo en mi familia hay gente con caries y gente Sí, sin. efectivamente. De hecho, en mi familia ha habido gente que se lavaba muchísimo los dientes y padecía de caries y tiene... Pues igual porque se lavaba empastes mucho. no lo sé, pero... Bueno, nosotros hicimos un paper con gemelos, ¿eh? Eso para buscar. Para buscar... Para predecir. Yo si queréis hacer si queréis una muestra, yo me ofrezco, ¿eh? Yo tampoco tengo caries, mira. Yo me Tampoco. O sea que- Yo sí. Yo sé que justo el contrario, sí. Bueno, a ti no te beso, ¿eh? Sí. No. Yo tuve de jovencita, pero luego nunca más. Claro, es que puede ser que te puede que cambia. tengamos defensas naturales contra la caries. Sí. Sí, es verdad. ¿Cuánto llevas con tu marido? Menos que sin caries. Menos que sin caries. Menos que sin caries, sí. Ah, bueno, digo, igual es él, ¿eh? Nos estamos Igual has metiendo sabido por- elegir bien. Yo les hice primero esto, una muestra de microbioma. Esto es como, es la versión mierda gataca, ¿no? Oye, ¿me das tus heces antes de salir contigo? Bueno, hay papers en los cuales se pone en cuestión de si tú eliges a las parejas en función del olor, que también es bacteriano, sí, eso es y en sí, función de la microbiota. Si eres compatible con microbiota. Bueno, y ahora que tenemos estas sectas de Tecnobros en Estados Unidos que andan secuenciando los embriones y eligen reproducirse con unos que no estudian también la microbiota para que su bebé tenga una microbiota que lo haga superhumano. Pues ahora, mira, hay un aumento, un auge de lo que llaman el microbioma reproductivo, porque también sois conscientes de que mucha gente tarda mucho en querer tener hijos y luego tienen muchos problemas de fecundación. Hay un auge de las clínicas de fecundación y ellas han propuesto que existe un microbioma, sobre todo endometrial, que podría reducir la capacidad de éxito de una implantación. Entonces, yo lo lanzo por aquí por si la gente que lo oye también reflexiona, ¿no? Hay mucho tratamiento antibiótico que se está dando para ese posible microbioma uterino que no está demostrado que tenga una... O sea, existen algunas evidencias, pero yo creo que no existe como tal como para que demos antibiótico indiscriminado. A ver, es un tema peligroso. Es un tema muy yo quería hablar de peligroso, ese ¿eh? tema Sí, porque es un tema peligroso. a veces de un artículo científico pasa a internet, Sí. se crean microcomunidades de gente que se cree cualquier cosa, pero tienes que pasar por lo que tú has pasado. Eso es todo es. el proceso, probarlo Eso es. en un Entonces, ¿qué hospital. pasa con los antibióticos? Que es algo que nos parece muy seguro. Porque ¿qué te pasa si te tomas un antibiótico y no tienes una infección? No te pasa nada. Pero porque no medimos lo que matamos gratuitamente, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes de que los antibióticos es un arma muy poderosa que hay que usar siempre que tengamos una infección. De hecho, ahora seguro que sabéis que estamos en un momento de pandemia silenciosa con las resistencias a los antibióticos y no es cuestión de dilapidar los antibióticos gratuitamente. O sea, hay mucha gente que se toma antibióticos sin tener una justificación que sea muy necesaria. O sea, Bueno, ahora es difícil porque conseguirlos ya no es como antes. bueno, pero aún así lo que te digo, bueno, también no quiero entrar en ese melón, no sé cuánto tiempo tenemos, pero el melón del SIBO, no quiero entrar ahí. El SIBO es una enfermedad que se supone que es un sobrecrecimiento intestinal de bacterias. De las kombuchas y todas estas cosas.
Y no sabéis lo que hay ahí, ¿eh? O sea, yo lo digo por la parte, yo veo la puerta de atrás, la de salida, de gente que lleva años. No, y la de salida, literalmente. La de salida de la gente que lleva años tomando antibióticos, que ha dejado de comer todos los alimentos. Veo gente que lleva años comiendo arroz y pollo porque no tolera ningún otro alimento. Y es muy peligroso. Hay grupos de Facebook, podéis buscarlo, o sea, hay de todo. Y hay mucha alarma social con esto, y hay muchas clínicas privadas que pueden recetar antibióticos para una cosa como o sea, esto es un melón muy importante, porque yo, por ejemplo, no creo en el sobrecrecimiento bacteriano, ¿vale? Hay gente que ya incluso dice hay SIBO de tipo 3, y yo digo, pues si no creo en el SIBO normal, como para que haya tipo 3, ¿no? O sea, las bacterias no sobrecrecen. Quizás lo que sí puedo comprar es un desplazamiento de anaerobios hacia el intestino delgado. Eso sí lo puedo comprar. Pero hay mucha gente con mucha patología digestiva. Yo aquí siempre también hago el mismo chascarrillo de que mi abuela lo que tenía era hambre. No, o sea, no tenía dolor de tripa, tenía hambre. Y ahora tenemos la nevera llena y tenemos, pues no tenemos que salir a cazar un mamut para comer. Entonces, pues hay mucha gente con mucha patología digestiva que, a ver, ¿a quién no le duele la tripa alguna vez? Quiero decir, todas las fermentaciones que hacemos, pues algunas salen mal, pero hay mucha gente que viene con mucho dolor, con mucha sensación de dispepsia, no puede comer nada, no tolera nada. Entonces la gente empieza a decir esto es SIBO, de recetan antibióticos, mejoran 15 días, les hacen un análisis de microbiota, que también aprovecho para decir que no vale para nada, porque no existe o sea, llevan años haciendo análisis de microbiota, te soplan 400 euros y al final no tiene una recomendación clínica, no tiene una evidencia científica de que funcione para nada. No es un código de barras. No es un código de barras para nada. Y entonces te dicen, no comas patata los jueves que caigan en 23. Venga, que la ¿sabes? esté O sea, llena. ciencia, por Dios, ciencia. Entonces hay mucho máster en Instagram que recomienda no comer patata los jueves. Pues eso. Con lo ricas que están. Con sentimiento, o sea, con Pues ciencia. ahora quería comprarla los jueves, que bajarán de precio. Eso. Pues yo creo que es genial como final, ¿no? Sí, bueno, no es- Así que, oye, muchas gracias, Rosa. Hemos aprendido un placer. montón. Podemos estar aquí otra hora y pico hablando Sí, contigo. sí, sí. Cuidar a vuestras bacterias, quererlas y Exactamente, cuidarlas. Comer Y- como comerían vuestras abuelas. Claro, y también cuando avancéis con esto del autismo, vuelve Sí, y nos cuentas vale. cómo ha ido. Claro, Vale, ahí claro. también está Javi y lo Sí, hacemos sí, el sí. proyecto juntos. Bueno, sí, estamos trabajando con Jordi Serrano también, Soriano, perdón, para haciendo los experimentos. De neuronas, ¿no? El de neuronas. Con las neuronas. Con las neuronas, sí. O sea, es un proyecto que estamos todavía montando, pidiendo financiación, pero tiene una pinta muy chula. Qué bien. O sea, Muy yo chula. creo que puede ser una cosa Mandamos muy- a Barcelona unos extractos Sí. y la verdad es que yo creo que ellos se impresionaron también porque Sí, los sí, resultados sí. son muy Hombre, claro, le llegó una caja de mierda, nos van a No. impresionar. Bueno, no, pero le mandamos una caja de mierda codificada. De mierda codificada y otra que no. Y entonces le decíamos, Claro, prueba, porque había mira, a ver. mierda de sano, mierda de autista, Ya, o sea que qué estaba bueno, todo qué bueno. codificado y yo creo que ellos nos esperaban. Hiciste un doble ciego, ¿no? Sí. Qué bueno. Y los primeros experimentos son muy esperanzadores. O sea, mientras que en los casos sanos, las neuronas que utilizan de células primarias de ratón, digamos, todas se sincronizan, estas no sincronizan y es bastante prometedor lo que nos han hecho. Bueno, y ahora para todas las personas que están estudiando medicina y quieren ser como tú de mayor, ¿tú qué especialidad hiciste? O sea, que estas cosas Pues que dónde se yo estudian? soy un Tú médico estás muy pensando raro. en tu hija. Claro, mi hija, por supuesto. Yo ni aquí a hablar de mi hija. Soy un médico muy raro, yo siempre quise ser médico, siempre desde pequeña, o sea, yo nunca he dicho otra cosa que no fuera medicina, pero llegué a tercero de carrera, vi la micro y me Te encantó. enamoraste. Entonces ya empecé a ir al laboratorio, cuando acabé sexto la cosa era irte a tu casa a estudiar el MIR o una academia o me ofrecieron hacer la tesis. Entonces me dieron una beca para hacer la tesis, hice la tesis porque a mí aquello me apasionaba. Y después de hacer la tesis ya nunca retomé ni el MIR, ni la especialidad, ni nada. Lo que sí hay que agradecer que gracias al Ministerio de Sanidad hay unas, digamos, unas categorías de investigadores dentro de los hospitales, que son investigadores Miguel Servet. O sea, hay un programa de investigación en biomedicina en Y hospitales. muy bien puesto el nombre. Eso es. Empiezan por el Sara Borrell, un Juan Rodés, un Río Ortega, hay mucho fomento de la investigación y acaban en un Miguel Servet, que es un investigador pues equiparable al Ramón y Cajal de las universidades y realmente hacemos investigación desde los hospitales. O sea que está muy bien. Magnífico. No, yo si hubiera estudiado medicina, creo que ese sería mi destino. Sí, investigación yo es en que medicina.
tratar pacientes, la ¿Quién verdad elige? Pero ¿quién elige el destino, no? Porque Ya. te lleva, o sea, yo no hice nada por no ser un médico, digamos, Ya, sí, habitual, sí. pero la vida te lleva y ya está. Cuando Bueno, algo vas te descubriendo, fastidia, ¿no? Vas claro. decidiendo en función de lo que te dictan De lo el que- microbioma sí, en cada eso- momento. eso debe ser. Tu microbioma dijo aquí hay temita. Eso debe ser. Bueno, acabamos este episodio de mierda, ¿no? Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias. Un placer, chicos, Hasta otro día. gracias. Hasta otro día. Chao.